pretende la ideología de género. En los próximos minutos voy a intentar explicarles qué es la ideología de género, cómo se impone la ideología de género y cómo deberíamos reaccionar frente a la ideología de género. Primero, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género es una visión ideológica que pretende que en realidad no tiene la menor importancia el sexo que nosotros tengamos, sino la diferenciación de género. Y en ese sentido utilizan el término género en un sentido que no se utiliza en español. Es un nuevo contenido para la palabra. Incluso en español, cuando se habla de género, gramaticalmente se habla de un género masculino, femenino o neutro. La ideología de género utiliza la palabra género de una manera distinta, que va, por supuesto, más allá de lo que es la naturaleza humana, que va más allá de la diferenciación sexual y que niega la diferenciación sexual. De hecho, para la ideología de género, en realidad no tiene la menor importancia el sexo con el que nosotros nazcamos, porque en realidad somos hombres o mujeres por la imposición social, no porque exista algo dentro de nuestra naturaleza que nos hace ser hombres y mujeres. En el Manifiesto de la Contrasexualidad, uno de los textos canónicos de la ideología de género afirma lo siguiente: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Es decir, los hombres y las mujeres no somos hombres y mujeres porque nacemos como hombres y mujeres, porque concretamente la especie humana tiene un sexo masculino, que es el hombre, y un sexo femenino, que es la mujer, sino porque el sistema heterosexual de producción y reproducción ha decidido que existan hombres y mujeres, y además ha decidido que las mujeres estén sometidas como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Precisamente porque se supone que la naturaleza no marca que seamos hombres o mujeres, es la sociedad la que decide el género al que pertenecemos, podemos cambiar de género. De la misma manera que si a mí me impone un amigo que me ponga la corbata que me regaló por mi cumpleaños y a mí la corbata me parece horrible, me cambio de corbata en cuanto que puedo, nosotros que en última instancia tenemos un género impuesto por la sociedad, teóricamente podríamos cambiar nuestro género de la misma manera. Y de ahí la enorme importancia que tiene la insistencia en el cambio de género y lo que ahora se denomina transgénero. Quisiera aclarar que esto es tan absurdo desde el punto de vista de la biología, que si, por ejemplo, una persona en estos momentos decidiera que no es un hombre, es decir, nació como hombre, tiene órganos sexuales de hombre, es evidentemente un hombre, y decidiera que no, que el ser hombre es una imposición social, pero que en realidad él es una mujer y se quiere cambiar de género, y se le extirparan los genitales masculinos y le reconstruyeran algo parecido a unos genitales femeninos y le inyectaran masivamente hormonas femeninas, cuando analizáramos cromosómicamente a esta persona, cuando analizáramos su ADN, nos seguiría diciendo que es un hombre. Y si, por el contrario, una mujer decidiera que en realidad su género es el género varón y que la sociedad le ha impuesto ser mujer y se extirpara los genitales femeninos y le reconstruyeran algo que se pareciera a un pene y unos testículos y además le inyectaran masivamente hormonas masculinas, si analizamos sus cromosomas y analizamos su ADN, seguiría siendo una mujer. Es decir, podemos decir lo que queramos, pero lo cierto es que al final la naturaleza es enormemente testaruda. Si esto es así, si efectivamente nacemos como hombres y como mujeres, y esto es algo que no solo se aprecia en el momento en el que nace un bebé, de hecho, y esta es la prueba obvia de que la sociedad no influye en ello, cuando uno se encuentra con que su esposa está embarazada y va al ginecólogo y le hacen una ecografía, ya se puede ver en el vientre de la madre que es un niño o que es una niña, es decir, esto es incluso previo al nacimiento y va unido a la gestación. Esto, dado que es tan natural, ¿cómo se puede negar? Es decir, ¿cómo en un momento determinado nuestra sociedad ha empezado a decir a voces y además de manera global en todo el planeta que no, que en realidad el hecho de ser hombre o mujer deriva de una imposición social
que no tiene nada que ver con el hecho biológico y que además, por supuesto, podemos cambiar de alguna manera en una o en otra dirección el género. ¿Cómo se puede imponer de una manera tan masiva internacionalmente la ideología de género? Pues se puede imponer fundamentalmente por 4 vías. La primera de esas vías es los medios de comunicación. Posiblemente el psiquiatra que abordó, yo diría que de una manera más científica, el tema de la homosexualidad hasta inicios del siglo XXI, fue un psiquiatra norteamericano que se llamaba Socarides. Escribió varios libros sobre la homosexualidad y se dedicaba fundamentalmente a tratar a personas que eran homosexuales. Y en ese sentido estaba muy irritado por el hecho de que de pronto la comunidad psiquiátrica hubiera decidido no ayudar a los pacientes homosexuales y sostenía que eso era como si la comunidad médica hubiera decidido no ayudar a los diabéticos, alegando que el hecho de que tuvieran una cierta cantidad de azúcar en la sangre no tenía ninguna importancia y era una elección. Y en este sentido, Socarides cuenta una anécdota al principio de uno de sus libros que es muy reveladora. Dice que estaba en la sala de su casa con su esposa, estaban viendo las imágenes del Día del Orgullo Gay en una ciudad de Estados Unidos. Aparecían las carrozas en las que se ve a 2 hombres besándose o a 2 lesbianas besándose o cómo se disfrazan de maneras obscenas o incluso a veces se burlan de símbolos de la fe cristiana, y dice que en ese momento escuchó a su esposa que decía: le están lavando el cerebro a la sociedad. Y Socarides dijo: es verdad, mi esposa ha dado en la diana. A lo que estamos asistiendo es a un lavado de cerebro de toda la sociedad. La verdad es que los medios de comunicación son esenciales para ese lavado de cerebro, pero tengo que decirles que además, porque hay circunstancias que lo facilitan. Les voy a dar algunos datos para que ustedes juzguen. En estos momentos, el 90% de la información que se proporciona en agencias de prensa internacionales y que se sirven en prensa escrita, en radio y en televisión, pero también en películas de entretenimiento, en series de televisión, en documentales e incluso en dibujos animados para niños, el 90% pertenecen tan solo a 7 transnacionales, de las cuales 5 son norteamericanas, una es japonesa y otra es alemana. Luego pueden hacer, si ustedes quieren, una novela mexicana hablando de amores. Es hasta posible que también esa productora pertenezca a una de las 7 transnacionales. Pero esas 7 transnacionales controlan la información, incluso en el terreno de los programas infantiles o de los documentales sobre la vida de los animales. Esto ha llegado a tal extremo que, por ejemplo, un canal que siempre ha sido familiar, como es el canal Disney, para los que tenemos cierta edad, era la imagen de lo tierno, lo inocente y lo fantasioso destinado a los niños. La semana pasada, esta es una noticia difícilmente más fresca, en una de las series de dibujos animados destinada a niños entre 2 y 5 años, subrayo, niños entre 2 y 5 años, ya presentó la primera pareja de lesbianas, que además era interracial y eran una lesbiana negra con un hijo que suponemos que era negro, que suponemos que el negrito era el hijo de la lesbiana negra, y otra lesbiana rubia y blanquita que tenía un hijo rubio y blanquito. De manera que los niños de entre 2 y 5 años, que seguramente no distinguen una lesbiana de un elefante, es más, seguramente saben más sobre los elefantes que sobre las lesbianas, ya aprenden desde los 2 años que efectivamente es muy normal que existan matrimonios de 2 mujeres y tengan además niños. El 90% de la información. Porque el otro 10%, con películas, etcétera, etcétera, corresponde ya a países como Rusia, China y en buena medida India. De modo que manipular la información es muy sencillo. En el terreno de la música, la concentración es todavía mayor. El 90% de la música popular que se produce y se vende en el mundo está en manos de solo 3 transnacionales, las 3 norteamericanas, y por cierto con presidentes abierta y manifiestamente anticristianos. De modo que no es extraño que si van ustedes a ver alguno de los canales de vídeos musicales, encuentren que la promiscuidad, la homosexualidad
y el ocultismo aparecen con una enorme profusión. A veces en el mismo videoclip aparece todo: la promiscuidad, la homosexualidad y el ocultismo. Y en ese sentido no es extraño, son solo 3. Lo cual quiere decir que si alguno de ustedes decide grabar corridos mexicanos, a lo mejor se escapa en ese 10% restante, salvo que en algún momento piensen que es un negocio y compren también la productora de México, pero el 90% de la música de entretenimiento, y eso lo mismo incluye a Lady Gaga, que a Shakira, que a Miley Cyrus y otras personas, está en manos de tan solo 3 transnacionales que marcan patrones de conducta, sobre todo para la población juvenil. No solamente es que los medios difunden esa ideología de género a través de la información o a través del entretenimiento, lo hacen también a través del lenguaje. Y este posiblemente es uno de los elementos con los que la ideología de género se mueve con más facilidad. Por ejemplo, mediante la invención de palabras que se utilizan como dardos, como misiles realmente, contra aquellas personas que cuestionan la ideología de género. Y esto significa, por ejemplo, que si alguien cuestiona el matrimonio entre personas del mismo sexo, inmediatamente se convierte en homófobo, intransigente, fanático o otras dulzuras semejantes. Es decir, no va a haber un debate social porque ya tenemos decidido, mediante el uso del lenguaje, quién es el inocente y quién es el culpable. Y esto hace, y de nuevo cito un caso sucedido la semana pasada, que incluso las grandes corrientes de información en Internet tampoco son libres. La semana pasada se produjo un caso muy notable de uno de los ejecutivos de Google que, en un informe interno para Google, para mejorar el rendimiento de la compañía, es decir, no estaba cuestionando en sí la ideología de género, simplemente estaba analizando cómo podía mejorar el rendimiento de una compañía como Google, y era un informe interno para la cúpula de Google. Se le ocurrió cuestionar algunos aspectos de la ideología de género en relación al hecho de que sí existía una diferencia biológica entre el hombre y la mujer, cosa que, por supuesto, no se puede aceptar hoy en día. Alguien de Google, que no sabemos quién es, quitó todas las citas científicas del informe de este ejecutivo, filtró el informe a los medios, inmediatamente lo calificaron de machista, homófobo y todo el rosario de palabras bonitas con que se califica a los que son contrarios a la ideología de género, y lo despidieron. Y por supuesto el técnico, que es un graduado en Harvard, que es un hombre muy joven y que es extraordinariamente brillante, inmediatamente se hizo confeccionar una camiseta en la que con los colores y las letras de Google, en vez de Google se leía Gulag, que es el nombre de la red de campos de concentración de la Unión Soviética, indicando que efectivamente Google, que supuestamente nos permite el acceso libre, gratuito y el debate, sin embargo, también represaliaba a aquellas personas que no se ponían de rodillas ante la ideología de género. No solamente los medios de comunicación manipulan el lenguaje, manipulan los supuestos argumentos en favor de la ideología de género. Por ejemplo, un argumento que se utiliza mucho: ¿por qué no se van a casar 2 personas del mismo sexo si se quieren? El argumento, en apariencia, es tierno, nos toca el corazón y es más falso que un peso de plástico. Porque en última instancia, si la razón para que 2 personas contraigan matrimonio es solo que se quieren, si una madre se enamorara sexualmente de su hijo y a su hijo le apeteciera acostarse con su madre, ¿por qué no podrían casarse la madre con el hijo? Es más, ¿por qué no podrían casarse un niño de 12 años con un adulto de 40 si efectivamente se quieren? Y por cierto, tengo que decir que una de las metas de la ideología de género es que se acabe legalizando la paidofilia, las relaciones sexuales con niños, cuanto antes. Y luego hablaré de cómo en algunas legislaciones han avanzado en este sentido. Y si realmente 2 personas que se aman y se desean sexualmente, 2 seres, pueden casarse, podríamos perfectamente admitir también la poligamia, o podríamos admitir perfectamente el matrimonio con un animal. De hecho, como decía Oscar Wilde, cuanto más conozco a los seres humanos, más quiero a mi perro. Dar un salto en esa dirección no sería tan difícil si efectivamente el argumento es que 2 personas se quieren.
No solamente eso, voy a citar otro de los muchos argumentos absolutamente falsos para defender la ideología de género. Si de pronto una persona padece un trastorno psiquiátrico que se llama disforia de género, todavía en los manuales de psiquiatría, pero en cualquier momento lo expulsarán de los manuales, y siendo un hombre piensa que es una mujer, y siendo una mujer piensa que es un hombre, ¿por qué le vamos a dar un disgusto? Si Manuel está convencido de que es Manuela, apoyémoslo y digámosle que es Manuela y, a ser posible, paguemos su operación de cambio de sexo. El argumento parece lógico, pero es absolutamente dañino y estúpido. Vamos a suponer que Manuela, en vez de querer cambiarse de sexo y ser Manuel, llega un día a casa pesando 40 kilos y diciendo que es gorda como un hipopótamo y que se niega a comer y que es anoréxica. Diríamos a Manuela: sí, es verdad, estás gorda como un hipopótamo, hija mía, no comas, y sigue siendo anoréxica. O llevaríamos a Manuela a que la trate un especialista para que se dé cuenta de que no solamente no está gorda como un hipopótamo, sino que parece un deportado de un campo de concentración, y si sigue dañando su salud puede ser fatal. Y si realmente en un caso enfrentamos que la persona percibe la realidad equivocadamente y se lo decimos, ¿por qué en otros casos es una muestra de fanatismo, de homofobia y de intransigencia decir la verdad? Como tantos argumentos utilizados por los medios de comunicación en apoyo de la ideología de género, son argumentos que resultan sentimentalistas, que parece que tienen una base, pero que cuando se analizan en profundidad son radicalmente falsos. Segundo, la ideología de género no solo se impone a través de los medios de comunicación, sino que se impone a través de la educación. Como si los impulsores de la ideología de género conocieran el principio jesuita de dame a un niño los 7 primeros años de su vida y siempre será mío. La ideología de género no solamente es que pretende imponerse en todas las instancias de la educación, por supuesto la universidad también, sino que empieza desde los niños. Por ejemplo, en España, en el año 2006 se aprobó una asignatura que llevaba el nombre de Educación para la Ciudadanía, que hacía pensar que iban a enseñar a los niños la Constitución española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, pero que en realidad solo quería transmitir la ideología de género, mostrar que el matrimonio homosexual es tan adecuado como el matrimonio heterosexual, demostrar que el adoptar niños por parte de parejas homosexuales estaba bien, e incluso incluir los ejercicios entre niños pequeños para que se tocaran en el jardín de infancia y fueran descubriendo cómo eran distintos sexualmente. De tal manera que cuando un niño tiene como grandes problemas en su vida aprender a atarse los cordones de los zapatos o cómo controlar los esfínteres todavía, porque tiene 2 o 3 años, en mi país decidieron que era mucho más importante que supiera lo maravilloso que es el matrimonio de lesbianas. La educación se convierte en algo que también es un vehículo de la ideología de género. A veces los argumentos que se utilizan en la educación, si esto no fuera tan trágico, serían graciosos. Por ejemplo, uno de los argumentos que más se utiliza en educación a favor de la ideología de género, no solo en mi país, en todo el mundo, es hablar de que hay otras sexualidades. No es cierto que necesariamente en la naturaleza haya un género masculino y femenino, porque hay animales como el caracol que es bisexual. Y efectivamente todos sabemos que el sueño que tenemos los seres humanos es ser igual que un animal con cuernos, baboso y arrastrado, que es el caracol. Realmente no hay cosa que a uno le apetezca más desde que es niño que ser un caracol. O otro de los ejemplos preferidos en la ideología de género es el caballito de mar. Porque el caballito de mar es verdad que tiene macho y hembra, pero la hembra deposita los huevos dentro del macho y entonces cuando los huevos fecundados llevan un tiempo, es el macho el que los expulsa, como si diera luz a los caballitos de mar, lo cual demuestra supuestamente que en la naturaleza no hay masculino ni femenino. No sabemos qué sociedad impuso al caracol esto o al caballito de mar, pero los argumentos son argumentos ridículos. A veces, en el terreno de la educación, implica campañas de adoctrinamiento. Por ejemplo, en España
hace unos meses, en varias comunidades autónomas se llevó a cabo una campaña de adoctrinamiento, no solo en las escuelas, sino, por ejemplo, en las paradas de autobuses, en los metros, donde aparecía el dibujo de 4 niños corriendo y cogidos de la mano. Un niño era un niño con pene, que iba al lado de un niño con vagina, al lado de una niña con pene y al lado de una niña con vagina. Y el cartel decía: hay niños que tienen pene, hay niños que tienen vagina, hay niñas que tienen pene, hay niñas que tienen vagina. Semejante estupidez no se le ha ocurrido a nadie a lo largo de milenios de la historia del género humano, pero es una manera de defender la agenda de la ideología de género, la idea de cómo podemos cambiar de género y, por supuesto, insistir en la alabanza del transgénero. Como respuesta frente a esto, una ONG española que se llama Teoir decidió fletar un autobús en el que ponía: las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, que no te engañen. Les quemaron el autobús varias veces, en algún ayuntamiento como el de Madrid los detuvieron y, de hecho, hasta hace apenas unos días no consiguieron que los jueces en España les dieran la razón y les dijeran que efectivamente podían decir eso como quisieran. La ideología de género no admite que nadie hable. Y cuando no utiliza los tribunales o los medios de comunicación, utiliza la educación o la violencia. A veces tengo que reconocer que tiene cierta gracia. Por ejemplo, en la Universidad de Granada, donde decidieron acabar con lo que llaman el lenguaje sexista, y esto es complicado, porque todo el mundo sabe que Juan es un nombre de varón y Juana es un nombre de hembra, decidieron la Universidad de Granada, no estoy hablando de una célula de feministas enloquecidas, la Universidad de Granada editó este año un calendario en el que el nombre de los meses es enera, febrera, marza, abrila, maya, junia, julia, agosta, septiembre, hasta diciembre, con dinero público. Pero, evidentemente, esto demostraba que el lenguaje podía no ser sexista, más bien demostraba que hay gente que ha perdido la cabeza. Aparte de los medios de comunicación, el sistema educativo, por supuesto, es un canal de la ideología de género. En tercer lugar, lo es la ley. Si hace tan solo 20 años, incluso si me apuran 15, hubieran dicho que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo podía formar parte del sistema legal, hubiéramos pensado que la persona que lo decía había bebido de más. Era algo que no planteaba nadie, ni la izquierda, ni la derecha, ni nadie. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, era un disparate. Y no se le pasaba a nadie por la cabeza. Es más, algo que caracterizaba, se suponía que para bien y de manera envidiable, a las uniones homosexuales era que eran uniones libres, incluso en muchos casos uniones promiscuas, uniones liberales. ¿A quién se le iba a ocurrir que los homosexuales, por definición, gente que lo que quería era vivir ese tipo de unión, iba a querer casarse? Hasta que la ideología de género empezó a avanzar. En el año 2000, en Holanda, se legalizó por primera vez el matrimonio entre personas del mismo sexo y pasó desapercibido, porque Holanda es un pequeño país en el norte de Europa donde hacen cosas muy raras. Por ejemplo, tienen barrios donde la gente se puede drogar y se pueden comprar y vender drogas de manera legal, y ya se sabe que los holandeses son gente extraña. Como además no se meten con nadie, no invaden a nadie y tienen un cierto grado de prosperidad económica, lo que hagan los holandeses no le importa a nadie. La situación cambió de manera radical en el año 2005. Y cambió de manera radical en el año 2005 por dos razones. La primera, que en el año 2005, en el estado norteamericano de Massachusetts, se aceptó el matrimonio homosexual. Esto era un primer paso. La mayoría de la gente pensaba, pues, más o menos lo que los europeos de los holandeses. La gente de Massachusetts es gente un poco rara, pero evidentemente lo que iba a venir después era una campaña. Y durante los años siguientes, en Estados Unidos, vez tras vez, en referéndum en distintos estados, fue derrotada la propuesta de un matrimonio homosexual. Tendría que esperar hasta hace pocos meses, cuando de pronto el Tribunal Supremo decidió saltarse la Constitución y legalizarlo. Pero en el 2005 empezó en Estados Unidos
y eso implicaba un primer paso. El otro paso que se dio en el 2005 y era muy importante es que España legalizó el matrimonio homosexual. Y era muy importante no por la importancia de España, que es muy relativa, sino por la irradiación que España tiene en Hispanoamérica. Hay enormes relaciones, en el terreno jurídico hay muchas relaciones y se suponía que de alguna manera el ejemplo español podía saltar al otro lado del Atlántico a Hispanoamérica. Durante el resto de esa década en ningún país se pensó ni lejanamente en legalizar el matrimonio homosexual. Pero en la siguiente década, sobre todo por presión de organizaciones internacionales, el matrimonio homosexual se legalizó en Argentina en 2010, en Uruguay en 2013, en Colombia en 2016 y también en algunos de los estados de México en este periodo intermedio en el que lógicamente se espera que no sea algún estado aislado, sino que sea en todo el país. No solamente es que esto significa una quiebra total de la institución del matrimonio a lo largo de la historia, es decir, es una forma de matrimonio que no ha existido jamás. Es que además esto ha alterado inmensamente otros conceptos jurídicos. Por ejemplo, ha destruido la noción de igualdad ante la ley a través de las denominadas leyes de violencia de género. El maltrato doméstico es un problema que hay que abordar, no cabe la menor duda, pero el maltrato doméstico no se puede abordar diciendo que la mujer es una clase oprimida, como antiguamente era el proletariado, y que el hombre es la clase opresora, como antiguamente era el capitalismo. Y por lo tanto implantando leyes, como en el caso de España, donde el mismo hecho castiga el doble al hombre que a la mujer. Si en España, por ejemplo, en el curso de una relación de pareja, sea matrimonial o no, un hombre pega un sartenazo a una mujer, eso es un delito. Implica su inmediata puesta en prisión mediante simplemente una denuncia y aunque no haya pruebas, y en muchos casos el pasar un año en la cárcel hasta que demuestre su inocencia. Si una mujer, por el contrario, atiza un sartenazo a un hombre, es simplemente una falta. La pena, en muchos casos, queda en nada. Como además, si se denuncia ese tipo de violencia, la mujer recibe ayudas sociales, va a recibir la custodia de los hijos y un aumento de la pensión. En España, en la actualidad, el 80% de las denuncias por violencia de género son falsas. Dato dado incluso por los jueces de familia. Y para terminarlo de arreglar, esto no ha solucionado el tema de la violencia, porque hay mucha más violencia dentro de la familia que la del hombre hacia la mujer. Hay violencia de los padres hacia los hijos, hay mucha violencia de los hijos hacia los padres y, sin embargo, ese tipo de violencia no se computa en absoluto. Es más, si hay violencia entre lesbianas, tampoco se considera violencia de género, porque son dos mujeres golpeándose. Y si hay violencia entre dos homosexuales varones, tampoco es violencia de género, porque no están golpeando a una mujer. Por supuesto, las cifras de violencia doméstica en España no han mejorado, porque como ni el diagnóstico es correcto ni el remedio es el adecuado, evidentemente el problema persiste. No solamente se ha alterado la ley en estos temas, se está alterando en el tema de las relaciones sexuales con niños. Alguna de las grandes profetisas de la ideología de género en Europa, una de ellas que es española y que además trabaja como asesora para distintas comunidades autónomas en España, sostiene que tenemos que empezar cuanto antes a mantener relaciones sexuales con niños. Y por supuesto se da un argumento que parece sólido. ¿Quién va a enseñar mejor a un niño a tener relaciones sexuales que un adulto que ya tiene una destreza en las relaciones sexuales? El argumento parece sólido, pero como todo este tipo de argumentos es falso. Primero, porque un niño tendría que tener relaciones sexuales. Y segundo, ¿no sería más lógico proteger al niño de lo que desea un adulto que es mayor que él? Y parece que es de sentido común. Aún así, en España, a partir de los 12 años, las relaciones sexuales no son delito. Con lo cual, el Código Penal español es una invitación a la paidofilia y no es el único caso. Iré todavía a un punto más legal de imposición de la ideología de género, las denominadas leyes contra la discriminación de género.
En España no se ha conseguido todavía imponer una ley nacional contra lo que denominan discriminación por razón de género, pero de las 17 comunidades autónomas que hay, 11 ya tienen leyes de este tipo. ¿Qué significan las leyes de este tipo? Significan que si una persona, por ejemplo, un profesor en una escuela, no acepta que se enseñen los principios de la ideología de género, por ejemplo, que es maravilloso que unos niños sean adoptados por una pareja homosexual o que el matrimonio homosexual es igual que el heterosexual, a esa persona se la puede someter primero a una multa de hasta 50.000 euros, después a la pérdida de su trabajo, ha habido ya algunos que han sido despedidos de centros educativos y finalmente incluso a penas de prisión. De manera que uno puede discutir lo que quiera sobre el sistema económico, la subida o la bajada de la bolsa, los partidos políticos, la acción de los sindicatos, pero que no se le ocurra cuestionar los dogmas de la ideología de género porque lo puede acabar pagando con la cárcel. Esto en un país occidental y supuestamente democrático como España, que forma parte de la Unión Europea y no es una excepción. Es el tipo de leyes que se presiona para que se aprueben. Cuarta vía por la que la ideología de género penetra en nuestra sociedad y se impone: la infiltración del cristianismo. Y este es un elemento enormemente importante. La tesis es que si efectivamente nos quitamos de en medio a aquellos que efectivamente plantean la mayor oposición moral frente a la ideología de género, la sociedad queda sin defensas frente a la imposición de la ideología de género. ¿Cómo se plantea la infiltración del cristianismo? A través de 3 vías. La primera, la edición de las denominadas Biblias inclusivas, o Biblias gays, según algunos, que alteran el mensaje de la Biblia para excluir los pasajes en los que se considera incorrecto y contra la voluntad de Dios el comportamiento homosexual. Tienen ustedes Biblias de este tipo en Amazon, si se molestan en ir a buscar una Biblia inclusiva. Generalmente, cuando los pasajes hablan de las prácticas homosexuales, han hecho como en la Biblia de los Testigos de Jehová, es decir, han cambiado el pasaje, o a veces incluyen notas muy divertidas, igual que en las Biblias católicas, cuando, por ejemplo, en Mateo 13, 34 y 35 se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús, y hay una nota abajo que dice que los hermanos lo que no son es hermanos. Bueno, pues en las Biblias inclusivas, cuando aparecen referencias a las relaciones homosexuales, aparece una nota diciendo que las relaciones homosexuales no son relaciones homosexuales. La misma manera de tergiversar la palabra de Dios, de la Iglesia Católica o de las sectas. La segunda vía para infiltrar el cristianismo es la creación de una teología de género, lo que en Estados Unidos se denomina la queer theology, que sería la traducción suave, la teología homosexual, porque la palabra queer es una palabra mucho más fuerte que homosexual. Teólogos como por ejemplo Hugh William Montefiore sostienen que Jesús era homosexual. Ya pueden ustedes imaginarse que es un disparate, pero ha desarrollado artículos y libros en esa dirección. Teólogas como Marcella Althaus Reid, que ha escrito un libro que se llama The Queer God, el Dios homosexual, pretende que la Biblia está llena de bellas historias homosexuales, que no nos hemos dado cuenta en milenios, pero la Biblia en realidad rezuma de historias homosexuales, de amor, por supuesto, bendecidas por Dios. Alguno dirá, bueno, pero ya sabemos que los gringos no están muy bien de la cabeza. A lo mejor no lo están, pero no crean que la cosa se limita a los Estados Unidos de América. Hace muy pocos años, una de las editoriales de habla hispana evangélica más importante publicó un diccionario bíblico que sostenía que Mardoqueo, el tío de la reina Esther, era homosexual. ¿Cómo había llegado el autor, por cierto, español, a esa conclusión? Es algo que se me escapa, aunque conociéndole a él casi podría especular sobre la causa. Y por supuesto durante meses nadie se dio cuenta, porque cuando compras un diccionario bíblico no empiezas por la letra A y te lo vas leyendo hasta que llegas a la letra Z. Vas consultando cosas. Y mira tú por dónde alguien consultó para ver lo de Esther y descubrió que Mardoqueo era homosexual. Y como se armó un escándalo, pues finalmente la editorial no tuvo más remedio que retirar el diccionario de circulación, quitar esto, etcétera, etcétera. Pero la situación era bastante clara. Tiene que haber una infiltración.
La tercera manera, más allá de las Biblias inclusivas o de la teología homosexual, está en la infiltración de organismos interdenominacionales o organismos denominacionales. La idea de que en algún momento consigamos provocar una votación que acabe aceptando la celebración de matrimonios homosexuales. La Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, que es una convención muy seria, evangélica, lleva años sufriendo el acoso de una pequeña minoría homosexual que plantea vez tras vez en el curso de la convención que se puedan celebrar matrimonios homosexuales dentro de la Convención Bautista del Sur. Y como a veces en las votaciones no estamos todos y hay gente que nos hemos ido a tomar un café fuera en ese momento, basta que un cierto número de delegados en algún momento nos pille despistados y la Convención Bautista del Sur, sin darse cuenta y con el 99,999% de sus miembros en contra, lo puede acabar aprobando. A veces la decisión no se toma así, desde abajo, la decisión se toma desde arriba. Por ejemplo, en España, la mayor parte de las denominaciones evangélicas están agrupadas en un organismo que se llama FEREDE, la Federación Española de Entidades Religiosas de España. Bien, la FEREDE tiene en su seno denominaciones que casan parejas homosexuales. No es el punto de vista de la mayoría de las denominaciones, que no son todas las evangélicas, pero sí son muchas y es gente bastante apegada a la Biblia. Pero efectivamente esto se ha mantenido, su secretario general lo sigue manteniendo. Y por supuesto se niega rotundamente a expulsar a aquellas denominaciones que han empezado a casar parejas homosexuales y además se jactan de que lo hacen. Los consejos evangélicos regionales, que tienen una relación con FEREDE, pero cierta autonomía, decidieron tomar medidas. Por ejemplo, el Consejo Evangélico de Madrid hace unos meses decidió que expulsaba de su seno a aquellas iglesias o denominaciones que estuvieran casando a homosexuales. La reacción de FEREDE fue acusar al Consejo Evangélico de Madrid de intransigente, de intolerante y de romper la unidad entre los cristianos. De modo que la infiltración es bastante más fácil de lo que parece. Por supuesto, FEREDE en alguna ocasión ha presionado a pastores que pertenecían a esa federación para que retiraran de circulación algún libro donde se condenaban las prácticas homosexuales, porque si no, no recibía dinero de una fundación estatal. Era algo más de 30 monedas de plata, pero no piensen ustedes que mucho más. De modo que la imposición de la ideología de género empieza en los medios, continúa en la educación, ha saltado a nuestros sistemas jurídicos y, por supuesto, ha empezado a entrar por nuestras puertas. ¿Y cuál es la meta de la ideología de género? La meta de la ideología de género, y esto es algo muy claramente expresado en los textos de ideología de género, les digan a ustedes lo que les digan en la televisión, es muy clara y es una nueva sociedad en la que no existen hombres ni mujeres, sino una cosa totalmente distinta. En el manifiesto de la contrasexualidad dice lo siguiente: la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza. En segundo lugar, la contrasexualidad apunta a sustituir el contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. La finalidad de la ideología de género es verdaderamente ambiciosa. No es crear una nueva naturaleza, es acabar con el concepto de naturaleza. Y es llegar a un punto en el que dejemos de reconocernos como hombres y mujeres cuando nos vemos y nos reconozcamos no como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. Claro, cuando uno ve esto, dice, pero bueno, vamos a ver, ¿qué locura es esa? Cualquiera que vea un niño o una niña, un hombre o una mujer desnudos, sabe quién es un hombre, sabe quién es una mujer, sabe quién es un niño, sabe quién es una niña. Es obvio que no tenemos órganos sexuales iguales, es obvio que hay una diferenciación sexual muy marcada. ¿Cómo piensa esa visión de la ideología de género implantar una sociedad contrasexual, por mucho que diga que nuestro género lo impone la sociedad, cuando no hace falta nada más que vernos los unos a los otros y darnos cuenta de que hay varones y hembras y hombres y mujeres?
Pues muy sencillo, sustituyendo además la práctica sexual de tal manera que no sea necesario diferenciar entre hombres y mujeres. Y uno dice, imposible, imposible. Un hombre y una mujer son distintos. No, hay una zona del cuerpo del hombre y de la mujer que es igual, o por lo menos muy parecida, hasta donde yo sé, no soy un especialista, y que se considera que es esencial dentro de la meta de la sociedad contrasexual impulsada por la ideología de género. Les leo literalmente. El ano es el espacio erógeno a potenciar. El ano es el centro erógeno universal situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferenciación sexual. Es una zona de pasividad privilegiada, un centro de excitación y placer que no figuraba en los puntos anatómicos placenteros. El ano constituye un espacio de trabajo tecnológico, es una fábrica de reelaboración del cuerpo contrasexual. El trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico. Esto, si no fuera tan trágico, sería para partirse de risa. Pero la idea es que como seguimos negando la naturaleza y seguimos negando que hay hombres y mujeres e insistimos en que eso se puede cambiar de la misma manera que uno se cambia de camisa, pues lógicamente la única parte del cuerpo que parece que se puede utilizar sexualmente y que no es distinta en hombres y mujeres, yo no acierto a ver la diferencia, eso lo reconozco, es el ano. Es algo delirante.